Miramos a continuación una nueva palabra, Dios en hebreo, que se relaciona con la doctrina de la Trinidad. Es un estudio interesante este que queremos mirar. Él, y tenemos las palabras en hebreo, significa Dios, puesto en singular. Eloah también significa Dios, en singular. Y Elohim ya es Dios en plural. En este caso, 2250 veces en el Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 8, aparece Él y significa Dios. Recordemos que ese es cómo se pronuncia y se lee en hebreo la palabra Dios. ¿Por qué maldeciré yo al que Él no maldijo? O sea, Dios no maldijo. ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Ahora miramos Eloha en singular, significa Dios, pero en Deuteronomio 32, 17, la primera parte. Ya luego miraremos la segunda parte. Sacrificaron a los demonios y no a Eloha, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Pero ahora entonces Elohim, en plural, está en el mismo versículo, pero en la segunda parte. Se refiere a dioses paganos. Otra vez, sacrificaron a los demonios y no a Eloha, que es el Dios Jehová, a Elohim, o sea, dioses paganos que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Aún más, vamos a ver el uso de Eloha singular y Elohim plural en un solo versículo, el Salmo 18:32, que está en hebreo, y 18:31 en nuestra Reina Valera 60. Miremos ahí. Porque ¿quién es Dios o Eloha sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Elohim? Es lo mismo, notamos, es indistinto decirlo en singular o en plural. Pero aquí van algunos detalles interesantes. En Génesis capítulo 1 se utiliza Elohim, que significa Dios, que es una palabra en plural, literalmente es dioses, así lo estamos, en la pantalla se puede ver en Deuteronomio 32, 17, segunda parte. Eso es el significado natural, es dioses, ya que Él y Eloha son singular. Elohim, la terminación im, es para el plural en hebreo. Por lo tanto, Elohim o dioses, se lee en Génesis 1, que es el que creó. Pero curiosamente los verbos están todos en singular. En otras palabras, al leer Génesis 1:1, por ejemplo, o cualquier expresión, en el principio, Elohim o dioses creó, el verbo está en singular. ¿Sí? Entonces, reparemos en ese detalle. En todos los usos de Génesis capítulo 1 aparece Elohim en plural, pero los verbos están en singular. Otra vez, en el principio, Elohim o dioses, ahí tenemos el texto, creó, el verbo está en singular, los cielos y la tierra. O el siguiente, versículo 3 también podemos mirar, otro ejemplo. Siempre la palabra Elohim está en plural, pero el verbo que le acompaña está en singular. Ahí tenemos un ejemplo. Y Dios, Elohim, plural, dijo, el verbo está en singular, sea la luz y fue la luz. Y así sucesivamente. Pero nos encontramos con una sorpresa en el versículo 26, porque ese Elohim ahora habla en plural, no habla en singular. Cuando dice, en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. También aparece similar en Génesis 11:7, cuando dice, descendamos y confundamos su lengua. Es Elohim que está hablando y diciendo que esta es la acción que va a hacer. Pero él habla en plural. Entonces surge la pregunta de que si estamos frente a una pluralidad de dioses, o sea, varios dioses que están interviniendo allí. Lógicamente, usamos solamente como reflexión porque el judaísmo es monoteísta. Pero ¿por qué entonces el plural Elohim habla en plural o dice las cosas en plural ahora? Nuestra imagen, nuestra semejanza. Entonces, las explicaciones que se dieron es que se trata de un plural majestático o plural de majestades, como cuando un individuo habla, pero habla en plural. Por ejemplo, los reyes, emperadores o papas, cuando dice, nosotros decimos y emitimos esta declaración. Nos, y entonces es un individuo, pero está hablando en plural. Se llama esto plural majestático o plural de majestades. Pero miremos ahora en Eclesiastés 12:1. Allí se habla en plural al referirse al Creador. Literalmente es creadores. Vamos a ver el texto allí.
Boreja es como se pronuncia Boreja en hebreo, y en hebreo moderno es Boreim, que es plural. Shelja es los creadores de ti. Miremos el texto entonces. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tus creadores. ¿Notamos esto? Ahí habla de el Boreim, Shelja, o sea, los creadores de ti, pero ahí declinada la palabra es Boreja. Acuérdate de tu creador o tus creadores en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Notamos que ahí ya se da la base de que hay creadores en plural. Y este Elohim que está hablando en plural, hagamos al hombre, confundamos su lengua. Y entonces surge la pregunta, ¿estamos ya mirando las bases de una pluralidad de personas? Más de una persona, más de una, dos, tres, es la revelación que trae el Nuevo Testamento acerca de la Trinidad. Pero vamos a ver más un detalle interesante acá, y es con respecto a una palabra que acompaña, y es Yahid. 11 veces se usa en el hebreo y significa único. Esto aparece en Génesis 22:2. Vamos a ver, porque vamos a mirar la contraparte, el opuesto de esa palabra. Génesis 22:2, por ejemplo, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu Yahid, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así también Jueces, capítulo 11:34, ahí está en femenino, para referirse a la hija de Jefté, que era su única hija. Dice allí, volvió entonces Jefté a Mizpah, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirlo con panderos y danzas, y ella era sola, su hija Yahid, o Yahidá. No tenía fuera de ella hijo ni hija, una hija única, Yahid. O aún Zacarías 12:10, también se habla de un hijo unigénito. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo Yahid, único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. ¿Sí? Entonces, Yahid significa esto, pero su opuesto, y muy parecido, significa uno, que es Ejad, y se va a aplicar a Jehová. ¿Pero qué significa Ejad? Miremos acá. Significa uno y unido. Como miramos en Génesis 2:24, recordemos, miramos estas dos palabras, Yahid y Ejad, que se contraponen. Y Yahid no se utiliza para el padre, sí para ese hijo unigénito, hijo único, que van a llorar por él, que luego aparece revelado en el Nuevo Testamento, refiriéndose a Jesús, como hijo único. Pero en cuanto a la deidad, a Dios, se va a decir que él es Ejad, no Yahid. Ejad, ¿por qué? Vamos a ver qué significa esa palabra. En Génesis 2:24 leemos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una carne, Ejad, una sola carne, una carne. Notemos, son dos que hacen uno, eso es la pareja humana. O Jueces, capítulo 20, versículo 8, también tenemos otro caso similar. Entonces todo el pueblo como un solo hombre. Notamos, están unidos. Es mucha gente, pero son un hombre. Eso significa Ejad, unido, uno. Se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Pero entonces, ¿qué significa Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? La famosa Shema, oye Israel, famosa oración judía. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Ejad es. ¿Qué significa Ejad? Dijimos, es uno, está correctamente traducido. Pero también significa que Jehová es unido. Y si es unido, está en unión con otras personas, a las cuales Eclesiastés 12:1 llama los creadores, y que en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 11, versículo 7, son personas que hablan, hagamos, confundamos, descendamos, es decir, una pluralidad de personas, por lo menos 2 hasta 3. Entonces Elohim se conecta con estas palabras. Allí, nuevamente vamos a mirar el texto de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es Elohim, plural. Jehová
unido es. Así que tanto Yahvé como Elohim, ahí se habla de que es unido, uno, pero unido con personas, creadores, y que hablan en plural. Y esto entonces vemos que lo que el Nuevo Testamento revela como Trinidad o tres personas está sustentado en el estudio de las letras del Antiguo Testamento, en este estudio de voces originales hebreas. Así pues, vamos a ir a pasar a la siguiente palabra.